Gloria a Dios. Vaya buscando la palabra del Señor. Amén. En este día maravilloso que el Señor así nos ofrece, nos da. Amén. Ahí en el Evangelio según San Juan, capítulo número 15. Gloria a Dios. Grande es el Señor Jesús. Gloria a Dios. Grande es Dios. Recuerden que la adoración es parte esencial, ¿verdad? Por culpa del Señor. Nuestra adoración es una parte, amén, que invoca el nombre del Señor, engrandece el nombre del Señor. Gloria a Dios. Hemos aprendido, ¿verdad?, que cuando nosotros oramos hay tres partes importantes de la oración, que es nuestra alabanza, en nuestra adoración y nuestra oración como tal. En la alabanza nosotros lo que hacemos es que le damos gracias a Dios por todos los beneficios que de Él recibimos. Amén. En la parte de la adoración nosotros engrandecemos a Dios por lo que Él es. Y en la parte de la oración nosotros nos comunicamos con Él a través de diferentes peticiones, intersecciones. Así que la parte esencial, medular de la oración es cuando nosotros podemos, amén, comunicarnos con Él y Él responder conforme a su divina voluntad. Gloria a Dios. Amén. Así que vamos a la palabra del Señor. Lo tenemos todos y todas. Amén. Lee la palabra a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio según San Juan, capítulo 15, verso del 1. Amén, hasta el verso 5 para aquellos que están o estarán, ¿verdad?, más adelante, amén, viendo esta palabra. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Que parece poseer una persona o cosa, pero que en realidad no lo es. Yo creo que el mejor cuadro lo tienen ustedes ahí. Amén. Tratamos de cambiar la letra, no sé si usted puede leerlo. Amén. Buscando, ¿verdad?, la manera de que el fondo nos pueda ayudar. El mejor ejemplo ustedes lo tienen ahí. Tenemos una persona que aun cuando se quita ese antifaz, esa apariencia, todavía debajo de esa primera, amén, apariencia, valga la redundancia, de ese antifaz, todavía queda oculto en la persona lo que aparentemente ella es. Así que trata de poseer unas cualidades o características, pero la realidad del caso no existe en la vida de la persona. El vocabulario nos dice quitar, que es tomar algo, separarlo, apartarlo de otras cosas o del lugar o sitio que estaba. Así que esto es bien importante, porque el Señor dice que aquel que no lleve fruto será quitado totalmente, pero el que lleva fruto, Él dice que lo limpiará. Y en el aspecto, ¿verdad?, de las plantas, hablamos de podar, hablamos de limpiar, hablamos de quitar, ciertamente. Y cierto, en la palabra limpiar o podar, que es cortar, quitar las ramas superfluas. Superfluas lo que significa es innecesarias, inútiles, que no ayudan al árbol, ya sea de los árboles, de las vides, las plantas, con el propósito de ¿qué? De que ellas se desarrollen. Y de alguna manera nosotros hemos participado, quizás algunos que otros, porque somos del campo, hemos podado, hemos limpiado plantas, hemos limpiado árboles. Y hablamos la semana pasada, el domingo, hablamos de la mata de guineo de plátano, que echa un pámpano, y cuando llega a cierta, amén, quizás cierto grado de madurez, cortamos el pámpano para que el guineo se pueda desarrollar mejor. Hay cosas que hay que cortarlas en nuestra vida para que haya un desarrollo, un crecimiento conforme al propósito de Dios. Dice que es eliminar de algo ciertas partes o aspectos
esto, considerándolos innecesarios, negativos, inoficiosos, inútiles totalmente. Así que hay cosas en nuestra, amén, en nuestros árboles, gloria a Dios. Yo tengo algunos que otros. Y cada día voy donde ellos. No solamente le hablo, sino que veo ramas en ellos que están secas, las corto. Amén. ¿Para qué? Para que ella se siga desarrollando. Y hay cosas en nuestra vida, como dice aquí, que tienen que ser eliminadas, que son innecesarias, negativas, inoficiosas, inútiles, para que nuestra vida pueda alcanzar el propósito deseado por Dios. Permanecer es mantenerse sin mutación o mutación, debo decir, en un mismo lugar o estado o calidad. Mutación es, en este caso, inmovible, sin cambios, porque Dios va obrando en nuestras vidas cada día y vamos alcanzando ese propósito deseado. Separados, renunciar a la asociación que se mantenía con uno o otras personas basada en actividades, en creencias, en doctrinas comunes. Así que separar es renunciar. Y esta parte de renunciar es bien difícil a veces en nuestra vida. A veces estamos tan apegados, tan arraigados a ciertas prácticas, a ciertas costumbres, que se nos hace difícil despegarnos, separarnos, distanciarnos de ellas, que lo que hacen es que aguantan, estorban nuestra vida en el crecimiento. Gloria a Dios. Me viene a la mente un ejemplo en la palabra que ustedes conocen, y es el caso de Abraham. Todavía Abraham, cuando Dios lo llama en el capítulo 12 del libro de Génesis, ¿y qué le dice Dios a Abraham? Sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, y ven al lugar que yo te mostraré. Fíjese que hay una separación. La Biblia establece en el capítulo 11, los versos finales, que el papá de Abraham, ¿qué hizo? Cuando Abraham habló con él tomó el mando, dice que navalgó y tomó como de alguna forma el control siendo el padre, y caminó con Abraham, al igual que Lot, hacia el lugar que Dios lo había llamado. Pero la Biblia establece, ni Lot ni el padre de Abraham eran parte del propósito de Dios. ¿Qué pasó con el padre de Abraham? En Harán murió. ¿Qué pasó con Lot? Dice la palabra en el capítulo 13 que hubo altercado, Génesis, altercado, diferencia entre ellos, y tuvieron que separarse. Lot no era parte, ni el padre de Abraham era parte del propósito de Dios. Hay cosas en nuestra vida que no son parte del propósito de Dios. Aleluya. Y mire que peleamos. Mire que a veces nos arraigamos y queremos caminar con cosas que estorban, que son obstáculos para nosotros poder lograr ese propósito deseado por Dios. Era importante que los discípulos, al igual que la iglesia de hoy, entendiéramos esta figura del pámpano y la vid verdadera. Los discípulos tenían que entender por qué. Porque luego de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, de su resurrección, de su ascensión y de la llegada del Espíritu Santo el día de Pentecostés, iban a haber cambios en la vida de ellos. Y Dios quiere que en la vida de nosotros hayan cambios constantes. Es un proceso. En su muerte. ¿Y por qué la muerte del Señor? ¿Qué iba a pasar con los discípulos? El Señor se los había dicho a ellos. Ellos se iban a escandalizar. Cada cual tomó su lugar. Y en el momento donde Jesús todavía está en el sepulcro, ¿qué decidieron muchos de ellos? Volver a la pesca. Volver al lugar de donde Dios los había llamado. Le había dicho a Pedro, ven, sígueme y yo
Ellos volvieron a la tarea antigua. Hay ocasiones que nosotros, con las situaciones que se nos presentan, volvemos a nuestras tareas antiguas, y Dios no quiere que nosotros regresemos a nuestras tareas antiguas. Dios quiere que nosotros miremos hacia el futuro, hacia el propósito, hacia lo que debemos alcanzar para la gloria de su nombre. En su resurrección iban a haber cambios, porque aun cuando caminaron con Él, aun cuando allá en el capítulo 17 de Mateo estuvieron 3 de sus discípulos, incluyendo a Pedro, en el monte de la transfiguración, todavía ellos tenían la duda de que el maestro resucitaría. Así que su resurrección iba a traer cambios también a la vida de ellos. ¿Y por qué? Porque al verlo iban a creer en aquella palabra que Él le había dado, que le había enseñado, que era necesario que Él diera su vida, pero que al tercer día resucitaría. Era necesario que ellos entendieran que aquella palabra era una viva, era una palabra que tenía acción, poder sobre ellos y sobre la vida del Evangelio. ¿Por qué en su ascenso? ¿Por qué en su regreso? Aquello iba a traer cambio y ellos tenían que conocerlo. Porque de allí en adelante tenían que creer en la palabra que había establecido sobre ellos. Ir por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura. Había un mandato desde el libro de Hechos, capítulo número 1, verso 8, cuando le dijo a ellos: me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En la ascensión, en su vida, tenía que haber en ellos cambios también. Pero cambios ¿cómo? Cambios en desarrollos de crecimiento, no para menguar, sino para crecer, para desarrollarse y alcanzar lo que Dios quería. ¿Y por qué en el día de Pentecostés? El Señor se lo había dicho a ellos. Repetimos allá el capítulo 1 de Hechos, el verso 8: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros ¿qué? El Espíritu Santo. Lo vemos en el capítulo 2 del libro de los Hechos, el cambio que hubo en ellos. Lo vemos en el capítulo 3, aquellos hombres que antes huían y se escondían. Ahora en el capítulo 3, después de aquel hombre recibir sanidad, el llamado el cojo de la hermosa, y se le fue prohibido a ellos por los sacerdotes, por los del Sanedrín, por los líderes, predicar el evangelio. Ahora en ellos había un cambio, y ese cambio era uno de crecimiento, de madurez, de desarrollo. ¿Qué le dijo Pedro a ellos? Capítulo 3 y capítulo 4 del Hecho, cuando le dijeron: no queremos que prediquen más en ese nombre. Ellos le dijeron: es mejor obedecer a Dios y no a los hombres. ¿Cuántos pueden adorar la gloria? La frase "yo soy la vid verdadera" tiene por objeto marcar un contraste entre la vid verdadera y la vid farsa, o aquella que es silvestre, la que no es sembrada, la que nace por naturaleza, que da fruto, pero cuando da su fruto es de apariencia. En ocasiones no da fruto, pero cuando lo da es de apariencia. Se parece, pero no es. Es como el trigo y la cizaña. Cuando la cizaña echa fruto, conocemos que no es el verdadero trigo, que se parece a la planta, pero el fruto es diferente. A veces nos parecemos, pero parecerse no es ser lo mismo. Alabado sea el Señor Jesús. Mateo 7, 15 en adelante, que dice: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero
pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego. Así que por los frutos los conoceréis. Si somos como declaramos en el Señor, ¿cómo debe ser nuestro fruto? Bueno, usted no puede decir yo soy del Señor, pero que el fruto sea malo. Jamás un árbol que es bueno por su naturaleza de haber sido formado o creado podrá dar fruto malo. De alguna manera, tampoco un creyente, alguien que está en la vida, alguien que está adherido, que está pegado al Señor, puede dar frutos malos. Alabado sea el Señor. Por el contrario, la vid verdadera tiene que llevar fruto. ¿Qué nos dice Juan 15:5? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. La vida fructífera del creyente depende de ¿qué? De la permanencia en Dios. ¿Qué sucede cuando una persona se aparta? Vamos a verlo de este punto de vista. Amén, compañero Daniel, mi hermano Pito. ¿Qué sucede cuando usted separa el fruto del árbol? ¿Qué pasa con el fruto? Dejó de recibir la vida. Dejó de recibir la savia. Yo recuerdo que cuando pequeños nosotros decíamos mancha. Mira la mancha del árbol, pero en realidad no es la mancha. Es la savia. Es la sangre del árbol. En una ocasión andábamos con un tío, no de nuestros tíos, un hermano de mami. Habíamos salido para un lugar que se llama Las Cambímboras. Es un sitio donde había algunas cuevas, o hay unas cuevas, existen unas cuevas. Y recuerdo que nosotros entramos al lugar y había marcas escritas dentro de esas cuevas. Como soldados estábamos todos purgados. No llevamos agua ni alimento. Estábamos totalmente miércoles, diríamos mi hermana Aura, estábamos al garete. Si fuera miércoles hoy. No teníamos provisiones algunas. Y yo recuerdo haberle dicho a mi tío, Héctor Tolentino, yo le digo, tío, tengo sed, pero no había para tomar. Y en ese trayecto había unos árboles de pana, porque tiempo atrás había existido allí una casa de madera que ya no estaba, había desaparecido. Y mi tío nos dice, vamos a seguir caminando, pero cuando él se acercó al árbol de pana, le dio un corte y dijo, vámonos. Seguimos caminando. De regreso, yo vuelvo y digo, tío, tengo sed. Y él dice, la sed se te va a quitar ya en unos minutos. Cuando regresamos por el camino, él se acercó al árbol de pana. Ya aquella sábila que nosotros decíamos mancha, se había convertido en una goma. Y él sacó de la goma, se la llevó a la boca y comenzó a masticar. A la medida que usted mastica, ¿qué pasa con las glándulas salivales? Se activan. Y él comenzó a masticar, nos dice a nosotros, cojan chicle, eso es chicle. Y nosotros quedamos mirando, ¿cómo que es chicle?
Eso es chicle. Tomen de ahí que la sed se le va a quitar. Y comenzamos entonces a arrancar y a llevarnos a nuestra boca, amén, aquella resina. Porque se convirtió entonces en una resina, aquella sábila. Y comenzamos a masticar. Y ciertamente, ¿qué pasó con la sed? Las glándulas salivales se activaron. Y entonces comenzamos a producir, amén, ese líquido necesario para por lo menos apaciguar la sed que había en nosotros. De la misma savia que le daba la vida a aquellas panas, nosotros la utilizamos para crear o estimular nuestras glándulas salivales para producir en nosotros el líquido que necesitábamos. Implica que cuando estamos en el Señor, esa savia, en el caso de esa sangre que no solamente fue derramada, sino que corre en nosotros a través de la vida, nos produce lo que nosotros necesitamos, la vida eterna interior en nosotros. A su nombre, dale ese aplauso a la gloria de Dios. Para que nuestra vida sea fructífera, pueda producir, tenemos que permanecer en Él. Esa permanencia en Cristo tiene que ser como esa relación del pámpano con la vid. Si se separa, se muere. Cuando alguien se aparta del Señor, se muere espiritualmente porque perdió la vida. Ya esa vida que había, esa relación entre Cristo y Él, fue cortada, fue separada. Y Él no quiere separación entre su cuerpo, su iglesia y nosotros. Él quiere una permanencia. Él quiere en nosotros una unión permanente. Permanencia habíamos mencionado que significa mantenerse sin mutación, sin cambios, en el estado de calidad, en esa alteración. Y aunque estamos en desarrollo, en el sentido, ¿verdad?, del fruto, va en desarrollo hasta que llega la madurez. Y cuando llega la madurez, usted entiende que el fruto está en su punto de cocción o en su punto de comer. Eso implica en el cristiano que ha alcanzado ese nivel espiritual que Dios quiere. Si el fruto se arranca antes de alcanzar el grado de madurez, se pudre, se daña y se muere. Si nosotros nos despegamos y no alcanzamos el grado de madurez, nos morimos, nos secamos, nos quedamos sin la vida que está en Cristo Jesús, Señor nuestro. De ahí que el propósito de esta figura, ¿qué pretende? Desarrollar esa verdad fundamental, ese aspecto de unidad y de comunión que tenemos con Él. Evidencia en la palabra: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitaré. Si hay alguien que esté en el árbol, hay algo, una rama que esté en el árbol y no echa fruto, nosotros la examinamos y podemos llegar a la conclusión que esa rama está enferma. Recordamos ese dicho camperino o pueblerino en el barrio, que lo decían la gente, que cuando en el saco hay una papa podrida, ¿qué decía mi hermano Pito? Que había que sacarla, porque ¿qué pasaba con las otras? Se podrían, se dañaban. Una rama enferma puede contaminar a todo el árbol, y antes de que contamine al árbol hay que podarla. En el sentido humano, habría que amputar, cortar, separar, para que aquello no dañe lo otro. El Señor está diciendo: si dice que está en mí, pero yo no veo fruto, te tengo que quitar, te tengo que
cortar, porque es imposible. Es imposible que alguien que esté en el verdadero árbol no esté produciendo fruto en esta altura. Oh, Rey de Gloria es el Señor, aleluya. Lo puede adorar, aleluya. A su nombre. ¿De qué nos habla esa unión? Nos habla de alianza, pero también nos habla de compromiso. Y recuerda haber tocado el tema, el ejemplo de cuando dos personas llegan al altar para unir sus vidas en matrimonio. Y el ministro comienza a preguntarle en el momento de voto que se hace mutuamente: ¿prometes amarlo? ¿Prometes respetarlo? ¿Cuidarlo? ¿Estar con él en tiempo de enfermedad, de salud? En la pobreza, en la riqueza, en todo lo que la vida da y en todo lo que la vida quita. Y promete ser fiel esposo o fiel esposa hasta que la muerte los separe. ¿Y qué decimos? Sí, prometo. Hay un compromiso. Se sella un compromiso que probablemente pensamos fue ante el pastor. No. Su compromiso es ante Dios, porque Él es el creador del matrimonio. Él fue el que dijo en el capítulo 2 del libro de Génesis, cuando vio todo lo que había creado y miró al hombre que había formado, no había nada que fuera idóneo para él, y decidió poner sueño en el hombre. Y mientras dormía, abrió el costado y sacó una de sus costillas, y de aquella costilla que sacó del hombre formó a la mujer. Y cuando el hombre despertó de aquel sueño y la vio, dijo: te llamaré varona, porque del varón fue tomada. Porque eres sangre de mi sangre y hueso de mi hueso. Esto es una bella ilustración en la cruz del Calvario, cuando el costado de Cristo fue abierto y manó de allí agua y sangre. De ahí, de ese costado, salió la iglesia, la novia perfecta. Por esa unión y ese compromiso, porque el costado de él fue abierto y de ahí salió la iglesia. Es sangre de su sangre y hueso de sus huesos. Alianza, que es un pacto, y el compromiso que nos une, que nos obliga a cumplir con lo que hemos declarado. Y la comunión, la participación mutua. No hay nada separado. Cuando nos casamos, comenzamos no solamente a adquirir bienes, sino también a formar una familia. Y la crianza tiene que ser mutua. Ambos padres, madre y padre, en la crianza, en la educación, en proveer y enseñar los principios, tiene que haber un compromiso mutuo. Aquel compromiso que hicimos frente a Dios en las buenas y en las malas, en salud o enfermedad, en riqueza o en pobreza, en todo lo que la vida da, en todo lo que la vida quita, tiene que haber una participación mutua. No hay uno más alto que el otro. Todos somos iguales y estamos para comprometernos y realizar ese compromiso de unión. Y en el caso del Señor, hay una alianza, hay un pacto, hay un compromiso, hay una comunión. Tenemos que pensar igual, tenemos que caminar igual, tenemos que hacer las cosas de la manera que están establecidas.
Permanecer en Cristo significa tener compañerismo con Él sin interrupción alguna. Vamos a ver qué nos dice Juan 15:10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos del Padre. Recordemos que está hablando de la palabra. Y permanezco en su amor. Fíjese que el compañerismo ininterrumpido tiene que sostenerse en una permanencia mutua y eterna. No puede haber en un momento dado una separación porque algo se rompió. Cuando hay separación, se convierte en una herida. ¿Qué sucede con el árbol? Cuando usted corta una rama, comienza a gotear, comienza a lazar y lazarir, hasta que entonces comienza a sellar. Pero yo pregunto, ¿vuelve a crecer esa rama en ese mismo lugar? No. Hubo una herida que separó. Hubo algo que interrumpió. Y al interrumpirlo, rompió la unión y la comunión y el compañerismo que había, creando una separación. Y como tal, creando la muerte en aquello que fue separado. Pastor, debe una, amén, quizá una metáfora, una figura. Cuando un matrimonio se rompe por heridas graves, que causan en la persona amargura, odio, rencor, esa separación es una de muerte. No hay manera de reconciliación, porque la persona guarda la herida tan grande, el enojo. La persona guarda el sentimiento tan profundo que ya no hay unión, no hay comunión, no hay compañerismo. Se rompió, se selló aquello donde ya no nace más la rama. Pero aquí en el Señor, Él dice: si guardareis mis mandamientos, mi palabra, permaneceréis en mi amor. Y el amor es esa unión. El amor es lo que crea ese compacto o esa atracción entre una persona y otra. El amor es el vínculo, dice el apóstol Pablo, es el vínculo perfecto de la paz. El amor, allá en 1 Corintios 13 dice que todo lo puede, que todo lo soporta. Pero ¿qué amor es? El amor ágape, el amor que nace de Dios. Permanecéis en mi amor. Para que haya unión, tiene que haber amor. Esto no es por sentimientos, sencillamente de unas cualidades. Esto es porque hay una unión, porque algo llamado amor trajo esa unión que impide las heridas, que la vida fluye, que los sentimientos se demuestran. Y Cristo demostró sus sentimientos en la cruz del Calvario, entregando su vida. ¿Cuántos adoran su nombre? Cuando hablamos de compañerismo, ¿de qué hablamos? De armonía, de una buena correspondencia entre personas. Puede haber diferencia porque las hay. Pensamos en un momento dado diferente, eso es normal, es común. Pero cuando hay compañerismo, hay esa armonía, hay una buena correspondencia, hay una buena comunión y una buena comunicación entre las personas. Vamos a sentarnos, vamos a hablar. Vamos a llegar a un happy medium. Vamos a tratar de establecer
amén, un centro. Y cuando usted lleva los asuntos al centro, usted está invitando a Cristo para que Él intervenga. Y cuando Cristo interviene, hay compañerismo, como ese compañerismo que debe haber en el matrimonio, que está comparado allá en Efesios capítulo 5. Es la única analogía que la Biblia establece para crear y demostrar el amor que existe entre Cristo y la iglesia. Al marido, verso 25 de adelante: marido, amad a vuestra mujer así como Cristo amó a la iglesia y se entregó. La unión, la comunión y el compañerismo hace que nos entreguemos. Él se entregó a sí mismo. No hay diferencia. Aquí no hay que podar la rama, porque hay unión, hay, amén, compañerismo, y hay también entre ellos la comunión necesaria para sanar las heridas. Y Cristo sanó las heridas en la cruz del Calvario, las que nos causó el pecado. Alabado sea la gloria del Señor. La permanencia en Él no debe ser una apariencia, sino una realidad. En el creyente, una comunión ininterrumpida. De ahí la vida fructífera que debe haber como factor importante en la vida de nosotros. Y para ello Él nos dejó el ejemplo. Tenemos que andar, en el caso de nosotros, vivir como Él anduvo. ¿Qué nos dice Primera de Juan 2 del 6 en adelante? El que dice que permanece, y volvemos a la vida del pámpano. Para que el pámpano siga vivo, tiene que permanecer ¿dónde? En la vid. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Si digo que permanezco, y yo quiero que ustedes vayan tomando la figura de lo que es este capítulo 15. Recuerden que del capítulo 13 hasta el capítulo 17 es lo que conocemos como este mensaje o sermón de qué. Recuerda, del aposento alto. Los versos los capítulos del 13 al 17 cubre este momento donde el Señor está preparando a los discípulos. Por eso lo lleva aquí al capítulo 15 y le dice: yo quiero que ustedes sean como el pámpano, que haya una permanencia, una unión, una comunión, una correspondencia entre nosotros sin interrupción alguna. Oiga, que ese teléfono no nos pase como a muchos, que depende del lugar donde vivamos o por donde estemos transitando, ¿qué pasa con la señal? Se interrumpe. Él no quiere que nuestra comunión con Él esté interrumpida. Que haya esa comunión directa en todo tiempo. Porque en el momento dado que se interrumpe una comunión, puede ocurrir una emergencia. Y si ocurre una emergencia en un momento de una interrupción, ¿qué puede pasar? Se pueden perder muchas vidas. Por eso es necesario que nuestra comunión con Él sea directa. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo, de la manera que la vid y los pámpanos participan de esa vida común que el pámpano necesita. También cada creyente debe vivir íntimamente con el Señor. Primera de Juan, amén, del 6 en adelante. Primera de Juan capítulo 1 del verso 6 en adelante. Si decimos que tenemos comunión con Él, que podemos comunicarnos, que tenemos esa correspondencia diaria, que no está interrumpida, y andamos en tiniebla, ¿qué pasa? Mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión con Él y tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si yo digo que ando en Él, pero en realidad estoy en tiniebla,
Mi comunión con Él ha sido interrumpida. No hay unión, no hay correspondencia. Pero si ando en luz como Él está en luz, y no solamente tengo comunión con Él, tengo que tener comunión también con ¿quiénes? Con ustedes. Nos dice la segunda parte: tenemos comunión los unos con los otros. Puede haber diferencias, pensamiento entre usted y yo, pero el amor de Cristo, esa comunión con Él, esa luz con Él, nos hace andar unidos en correspondencia, en comunión los unos con los otros. La permanencia en Cristo, y estamos entrando en la etapa final. La permanencia en Cristo tiene como resultado, y esto es importante, ¿qué papel juega? ¿Qué enseñanza tan importante tiene esa permanencia con Cristo, de acuerdo a esta ilustración del capítulo 15? ¿Qué aprendemos del capítulo 15? La permanencia en Cristo tiene como resultado, primero, que limpieza temporera, permanente. Cuando estamos en Él, nuestra limpieza es permanente. Vamos a verlo en Juan 15:2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo voy a podar, lo voy a quitar, lo voy a separar. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Lo primero es que la permanencia con Él nos limpia de manera permanente. No estamos aquí hoy, mi hermano Jesús, mi hermana Ana, escuchando este mensaje que nos está diciendo que la permanencia con Él nos mantiene en unidad, en comunión, nos mantiene en compañerismo, en una correspondencia mutua, sino que además la permanencia con Él hace que estemos en todo tiempo limpios. Y si estamos limpios, esa rama está limpia y la sábila corre con libertad, ¿qué pasa con esos frutos? Yo tengo un árbol de guanábanas que me envió mi mamá hace como unos 3 años. Me había enviado con la cuñada Alexi, hermana de la pastora. Cuando ese árbol llegó, no estaba en agua, no estaba en tierra, estaba marchitado. Y yo dije en mi mente: wow, podré de alguna forma hacer que este árbol vuelva, amén, a ser verde, a producir. ¿Sabe qué hice? Mi hermano José, mi hermana, amén, Rosita, mi hermana María, lo sembré. Puse la fe, y en que aún estaba marchito, aquel árbol iba a reverdecer. Lo sembré hace como 3 años. Hace una semana atrás, porque siempre lo observo, yo digo: ¿cuándo tú vas a dar fruto? Quiere decir que ya el árbol tiene, ya sobrepasa los 6 pies. Medía cuánto, ni 6 pulgadas cuando llegó a casa. Mi hermana Carmen marchito. Sí lo he cuidado porque todavía está en un tiesto grande, y para el tiempo del invierno lo guardo. Porque no es un árbol de invierno. Recuerden que es un árbol de trópico. Así que lo guardo. Y hace una semana atrás voy a verlo y le hablo: ¿cuándo vas a echar fruto? Los árboles tienen vida. Las plantas tienen vida. Yo recuerdo una ocasión, literalmente, era un árbol de limón, me creo que era en nuestra casa. Sé que era un árbol. Yo sé que mi mamá, y yo estaba con ella, pequeño, se le acercó y le dijo: si para el año que viene no echa fruto, te voy a cortar.
Y esto parecerá como un invento, como una exageración. Echó. Yo no sé si usted lo ha hecho, hermano Pito. Para el otro año tenía fruto. Aunque parezca algo, ¿verdad? Ilógico. No es que ya el otro año iba a echarlos. El árbol estaba pasado porque mi mamá conocía cuándo los árboles, de qué tiempo se supone echarán, ya comenzar a echar fruto. Pues hace como una semana yo me acerqué y comencé a mirar rama por rama. Y mirando rama por rama, hija de Elis, vi, amén, algo, amén, como aquellos octagonal. Su flor es octagonal, verde totalmente, un octágono. ¿Saben qué es un octágono? Amén, alrededor de 8 partes. Y yo decía, no puede ser. Y seguía observándolo. Siguió creciendo. Ya a fin de esta semana comenzó a despegar, abril. Una parte se cayó. Ayer bajé a verlo y a echarle agua. Y ya todo se había caído. Y vi el fruto ahí, la guanábana desarrollándose. Oiga, fui. Esto es un anuncio no pagado. Tengo una página que vendían sin número de cosas, de ventas que están. Gracias a esa página pues conseguimos un especial tremendo a través de nuestro hermano Jesús Vázquez, gloria a Dios. Y quiero decirle, dentro de toda, ¿verdad? Esa observación que uno hace y uno pues, amén, garantiza, ¿verdad? En el Señor, uno está creyendo. Yo estoy observando lo que hay allí. Y estoy viendo aquel fruto. De un árbol, y perdonen que retome, de un árbol que llegó de menos de 6 pulgadas, que estaba marchito. Hoy lo estoy viendo como un fruto, gloria a Dios, aunque sea uno. Y cuando entré a esa página, vi unas guanábanas. Y ponché encima de ellas $8 cada una. La que tengo allí vale 1,000. ¿Cuántos adoran a Dios? Usted le pone precio a lo que usted verdaderamente considera un sacrificio, considera algo que tiene valor. Cuando yo digo 1,000, esto es una metáfora. Estoy diciendo en otras palabras, para mí no tiene valor. El 1,000 no le da valor a aquello que está allí. Amén, porque aparte del recuerdo, ¿verdad?, que me trae de mi mamá, también del sacrificio de un árbol que parecía que no servía. Nosotros llegamos al Señor marchito como que no servíamos. Hasta que fuimos ateridos. Como dice Romanos 11. Amén, aleluya. Oiga, la rama verdadera fue cortada. Nosotros somos un injerto que alguien creía que no servía, que estaba marchito. ¿Cuántos adoran a Dios? Aleluya. Pero no fuimos injertados a cualquier árbol, fuimos injertados al árbol de vida. Dale un aplauso y la gloria al Señor. Yo he visto a personas, en el caso del hermano Leo, vecino nuestro, amén. Él estudió varios años en agronomía. Los agrónomos son los que conocen esto de tierras y plantas. Y lo he visto como él coge una rama de un árbol y, amén, la corteza no la corta, la despega hacia un área. Y ahí se le echa una vitamina. Y si es un palo de China y usted quiere añadirle una ramita de un árbol, y esa rama tiene que ser adulta. No puede ser cualquiera, tiene que ser una rama adulta.
Porque la rama adulta usted está esperando que eche ¿qué? Fruto. Dios quiere que nosotros lleguemos a esa rama adulta. Él no lo cogió usted como cualquier rama, lo cogió como una rama adulta. No lo pegó a cualquier árbol. Y aunque el resto, digamos, del árbol de china de mandarina, el resto de las ramas van a dar china de mandarinas, pero esta rama adulta que fue injertada, que después que le echaba ese líquido que es una vitamina, con un té especial, no es ese té que cogemos en la casa, un té especial que viene, amén, le da la vuelta, lo forra. Esa vitamina que le echó es como un tipo de savia. Es una savia que hace que esa rama comience a echar raíces. Y las raíces se apegan a esa parte cortada del árbol que fue herido. ¿Alguien está entendiendo? Dios envía a su Hijo para ser herido. Usted y yo fuimos inyectados en las heridas del Maestro. Esas heridas producidas por su Padre. Y ahí nos tomó y nos injertó. ¿Qué pasa con la savia de esa rama que usted cortó? Pierde la savia del árbol que le producía la vida, para entonces comenzar a recibir la savia de este árbol verdadero. Nos cortó del mundo y de las cosas del mundo. Es que alguien aquí no está entendiendo. Ay, pastor, vuelva. Vamos más. Ya como 10 minutos de mensaje. Cuando usted corta esa rama adulta de ese árbol, usted lo despegó. La savia de ese árbol que le daba esa rama fue cortada. Ya esa savia no va a llegar porque lo cortó. En el proceso de injerto, usted hizo ese corte, amén, valga la redundancia, a esa corteza, la abre. Usted no la corta, usted la abre. De la misma forma, la rama adulta que usted cogió también le hace una corteza y pega esas dos partes. Y luego entonces, la corteza que está abierta, usted se la pega encima ahí. Después de haberle echado esa vitamina que va a crear raíces, y entonces la sella. Oh, gloria a Dios, aleluya. Alguien todavía no ha entendido. Al sellarlo, crea una unión. Y mientras se va desarrollando y la rama adulta va echando raíces, va creando una unión, una alianza entre el árbol y la rama. ¿Alguien todavía lo está entendiendo? De esa rama dejó de pertenecer a aquel árbol. Ahora pertenece a este nuevo árbol. Y esa unión va creando una alianza, va creando un compromiso, va creando una comunión entre ellas. Esa comunión va creando una correspondencia. Ahora yo te voy a dar de la vida mía. Ahora el Señor está diciendo: aquel árbol del cual fuiste formado ya no te puede dar vida. Ahora la vida la vas a recibir de mí. El mundo no te puede dar vida. Fuiste cortado para el mundo. Usted entendió. Fuimos cortados para el mundo, para comenzar una nueva vida en un nuevo árbol y crear en ese nuevo árbol una unión, una comunión. Crear con ese nuevo árbol
una correspondencia entre ellos. A medida que va pasando el tiempo, las raíces van adquiriendo vida y fortalece unión con ese árbol. Y la corteza que usted puso por encima, que creó, que la va sellando, cuando pasa el tiempo, usted conoce que es un injerto por el fruto. Antes en el mundo éramos árboles malos y todo el mundo nos conocía por nuestras malas obras. Ahora cuando ven la rama madura que ha sido injertada, porque sabe que yo aprendí de esto estudiando, que usted puede coger una rama adulta de un árbol de China agria y cuando le injerta a ese árbol de China dulce, como la savia que va a recibir de este árbol, y esa savia es dulce, ya no va a producir un fruto amargo ni agrio. Alguien no está entendiendo. Aquella vida pasó, aquello agrio pasó, aquella amargura pasó. La savia de este árbol es diferente y va a cambiar el fruto. ¿Cuántos pueden adorar la gloria de Dios? Va a cambiar tu vida. Si hasta aquí usted no ha cambiado, algo está sucediendo. Si todavía a mí me gusta el mundo, si todavía a mí me gustan las cosas del mundo, si todavía yo tengo una pelea dentro de mí, algo está sucediendo. Y no tiene que ver con el verdadero árbol, tiene que ver con la rama. Parece que la rama todavía quiere seguir recibiendo del árbol viejo, cuando ha sido injertado en el árbol nuevo. Y por eso es que en el capítulo 11 del libro de Romanos dice: si las ramas naturales fueron desgajadas, fueron cortadas, cuánto más tú que eres injertada. Dice: no te hastes, porque si ellas fueron cortadas, también tú lo serás. Oh, cuántos pueden adorar la gloria de Dios. Lo primero es limpieza permanente. Eso es lo que implica el capítulo 15 del libro de Juan. Pero lo segundo, ¿qué? Fruto permanente. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Cuando la persona, el agrónomo, el que conoce, va al árbol, quiere cambiar ese árbol, que las chinas son amargas o son agrias, la quiere cambiar, ¿quién elige la rama? El agrónomo, el agricultor. La rama no se elige a sí mismo. ¿Qué hace el hermano Leo? El hermano Leo va observando dentro de esas ramas maduras. Y dentro de esas maduras, hija Nicole, él va a buscar una que esté madura, que sea una rama adulta, pero que él sepa que puede producir, que no tenga hongo, que no tenga enfermedad, que esté limpia. Y él entonces le elige. Aquí estamos no porque elegimos al Señor, Él nos eligió a nosotros. Y todo aquel que fue elegido lleva fruto, lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. El fruto es permanente. No es que el año que viene esta rama eche y el otro año no. Algo está sucediendo. El agricultor, el agrónomo se acerca y así hay ciertos productos para atacar ciertas bacterias, ciertos animales que pueden causarle daño, enfermedad. Y eso usted lo nota cuando
Lo nota cuando se comienza a tornar como negro, como un hongo. Lo nota cuando la hoja comienza como a marchitarse. O cuando usted ve que la hoja está picada, comida, usted dice, no, aquí hay algo. Y usted usa esos productos para entonces terminar con la plaga. La palabra de Dios es el producto que termina con toda plaga, con todo aquello que puede echar a perder nuestra vida. Alabado sea el nombre del Señor. Dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo elegí a vosotros. Yo os he puesto para que lleváis mucho fruto. Y vuestro fruto sea como permanente, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él lo dé. Nuestro fruto tiene que ser permanente. Finalizamos. ¿Qué fruto debe producir nuestro árbol? ¿Qué dice Gálatas capítulo 5, 22 y 23? Mas el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor. Por eso es que tenemos que amarnos. Si no amamos, no permanecemos en Él. Si no amamos, no hemos sido injertados en Él. Gozo. Pero Josué, ¿cómo tú quieres que yo esté gozoso? Alegre. ¿Cómo puedo estar happy? ¿Cómo? Porque estamos en el verdadero árbol. Llega la tristeza, llega el dolor, claro, llega el momento en nuestra vida. Pero esa vida con ese árbol nos produce ese gozo. Paciencia. Pacientemente esperé Jehová, Salmo 40. Esperé Jehová, se inclinó a mí, escuchó mi clamor. Que mucha gente, amén, padece de paciencia. No hay paciencia. Oran a Dios si quieren que Dios conteste. Este árbol de Guanábana, 3 años. Un solo fruto. Pero mi alegría con ese solo fruto es grandísimo. Todos los días, más de una vez al día voy y le doy la vuelta a ver cómo está. Aleluya. A cuidarlo para que Él sepa, amén, lo que hace el Señor. El Señor está pendiente a nosotros todos los días. Y hoy está regando de esa vitamina a través de la palabra para que nosotros sigamos echando fruto. La paciencia, esa capacidad de nosotros, nos ayuda a nosotros a esperar. Benignidad. Esa forma, ¿verdad?, de nosotros ser desprendidos. Amén. Ser buenos, benignos. La bondad. Esa bondad yo la caracterizo, amén, hago esa característica con ella, con el agradecimiento. Cuando alguien hace algo por usted y usted se siente, ¿verdad?, tan agradecido. La fe. Y esta fe es algo que es la que interpreta ya el escritor a los Hebreos en el 11:1. Después la fe, la certeza de las cosas que se esperan, la convicción. De eso se habla, de esta fe. De esta fe que va por encima de todo obstáculo. Que alguien te dice, no lo vas a lograr. Y usted le dice, pues la fe, la certeza de las cosas que se esperan y la convicción de las que no se ven. Yo creo no por vista, yo creo por la palabra. Mansedumbre. ¿Cómo respondemos, verdad, en ciertos momentos? Me hacen algo, ¿cómo yo respondo? La templanza, ese equilibrio. No estamos hoy aquí bien fortalecidos, mañana estamos
estoy pasando una tribulación tremenda. Yo no sé si yo vuelvo a la iglesia. La persona templada, mire, es como un instrumento. Usted ha escuchado los instrumentos de cuerda que dicen, están templadas esas cuerdas, están firmes. Cuando usted usted coge un instrumento, una guitarra, y coloca en ella cuerdas nuevas, usted tiene que, de cada cierto tiempo, minutos, tiene que ir ajustando o templando, porque se van desafinando, van estirando, y mientras ellas, amén, forman ese nudo de seguridad que las hace ser inmovibles, usted tiene que ir. Mire, Dios va con nosotros como con una guitarra, va templándonos paso a paso hasta que esa cuerda comienza a sonar. Amén. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Esa es la escala de, amén, de sol. La escala de sol, la escala de fa. La de fa no me pregunte. Pero va templando. Y dice que contra tales cosas no hay ley. Dios le dijo al árbol de China, vas a echar. ¿Quién puede cambiar esa ley? Vas a echar limón, vas a echar mangoe, vas a echar coco, vas a echar panas, manzana. ¿Quién cambia eso? Contra tales cosas no hay ley. No está limitado. No está limitado. Dios quiere. El producto de nosotros final tiene que ser Gálatas capítulo 5, 22 y 23. Tiene que haber el producto. Si estamos en la vid, tiene que haber este producto en nuestras vidas. ¿Cuántos adoran la gloria de Dios? Yo pregunto cuántos entendieron. Hablar del capítulo 15 del libro de Juan es hablar de unión, de comunión, de compañerismo, y para que eso se produzca tiene que haber en nosotros permanencia, no apariencia, no como esa figura que vemos ahí, que se quitó el primer antifaz, pero detrás de ese todavía usted no sabe quién es la persona. Todavía usted no sabe cómo ha de responder, porque aparentemente se despojó, pero vuelve y hace una segunda. Usted dice, wow. Yo he escuchado la expresión de decir, wow, yo no conocía de ti esa cara. ¿He escuchado eso? Algunos dicen, yo no conocía de ti esa careta. Había una fase de tu vida que yo no la conocía. Reunirse, y esto es más bien una cuestión más bien figurativa. Reunirse con un matrimonio, sentarse con un matrimonio y escuchar a uno de los dos decir, y después le estoy usando un ejemplo, una figura, escuchar de uno de los dos decir, pastores, que yo no conocía la cara, la faceta, esa faceta de ella o de él. Uno se queda como sorprendido, ¿verdad? Uno ha escuchado la expresión que dice, tú me conociste así, yo era así, tú lo sabías. Hay personas que no están dispuestas a cambiar. Hay personas que todavía siguen con unas malas costumbres, malos hábitos, porque eran así. No seas así. Trata de cambiar en el evangelio. No diga, Señor, tú me conociste así. Porque ¿qué te va a contestar? Verdaderamente no te conozco. Porque todo el que llega a Él tiene que tener el anhelo, el deseo y la voluntad de cambiar. De modo que si alguno está en Cristo, segunda de Corintios
Si alguno está en Cristo, nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas. Hay que tener el anhelo, el deseo de cambiar. Queremos permanecer en Él, no podemos vivir de apariencia. Puede perder la luz, compañero. Incline su rostro. Padre, te damos gracias en este día por tu amor, tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Padre, por lo